Ahora sí. Bueno, buenas noches hermanos, ya nos habíamos saludado. Nos toca entonces ahora Mateo capítulo 7, Marcos capítulo 7. Eh, ¿Qué les iba a decir? Vamos a hacer al revés, vamos a leerlo al revés. ¿Y saben qué? Vamos a resaltar tres puntos de este capítulo y los vamos a ver al revés porque el último creo que es el más práctico que tenemos para llevarnos eh, cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a separar el capítulo en tres partes. La parte número uno, que la vamos a dejar para el final, es cuando la ley deja de cumplir su real función. El segundo punto, el mensaje de salvación es para todos. Y el tercer punto de hoy es cómo se va expandiendo el ministerio de Jesús. Así que vamos a empezar por este tercer punto, cómo se expande el ministerio de Jesús. Así que vamos a leer capítulo 7. Y vamos a ver desde el versículo 31, que es la tercera parte. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata o Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a rescatar solo esa parte de este fragmento y ver el milagro que hizo en este sordo mudo, ¿sí? Primero, que dice que aunque él les mandó que no dijesen nada, más adelante en el misterio de Jesús ya ni les avisa que no digan nada, porque él ya había llegado a una cierta fama donde lo conocían un montón. Y se ve que esto todavía era los inicios y él seguía diciendo, no, no avisen, ¿no? Y aún así todo él ya estaba siendo famoso, lo vamos a ver más antes del capítulo, dice que ya era bastante conocido, pero fíjense la característica, lo que dicen las personas. Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La gente fascinada con las cosas que hacía Jesús, ¿no? No lo podía creer, estaban muy admirados. Lo dejamos ahí, ese es un tercer punto que lo dejamos ahí para darle más lugar a los otros dos puntos. Vamos a leer un poco más atrás del capítulo. Este segundo punto dice, el mensaje de salvación es para todos. Vamos a ver un poquito más de la revelación que Dios está mostrando a las personas, que la salvación es para todos. Dice el versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vieron que él ya era bastante conocido. Dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, ¿eh? Jesús ya no podía esconderse. Estaba siendo visto y admirado por mucha gente. Versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, o sea, no era judía. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, fíjense qué interesante esto que dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Interesante, ¿no? Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué me quedó a mí cuando yo leí esto? Dios me conoce, Jesús me conoce. Uno podría pensar, ¿Jesús le estaba cerrando las puertas? Cuando ella estaba pidiendo ayuda, ¿Jesús le cerraba las puertas? No, parecía, pero no. Dios nos conoce. Él sabe nuestros pensamientos y sabe cuando Él puede apretar un poquito más para ver nuestro corazón, para ver nuestra fe. Entonces a veces pensamos y decimos,
esto que Dios nos está permitiendo pasar, realmente, ¿por qué me está pasando? Bueno, Dios nos conoce y sabe que puede apretar un poquito más y quiere ver nuestra fe. Él en ninguna parte de la Biblia demuestra que le haya cerrado las puertas, no, entre comillas, que le haya cerrado las puertas a alguien y le haya dicho que no cuando alguien de corazón le ha pedido ayuda, ¿no es cierto? Pero esta mujer parece que al principio le dice, deja primero que se sacien los hijos, hablando de los judíos, ¿no? Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No que la salvación fuera solo para los judíos, sino que el primero quería revelarse, mostrarse en ese orden, darle prioridad a los judíos, porque bien vemos en toda la Biblia que los judíos tienen, es un pueblo especial, ¿eh? Tienen una especialidad de ellos. Pero aún así, ella contesta bien, fíjense, dice, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, versículo 29, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Entonces, ¿qué vemos? Dios no le cerró la puerta, Dios la ayudó y salvó a su hija, pero él estaba esperando que ella mostrara su fe. Apretó ahí un poquito más para ver qué iba a hacer esta mujer que no era judía, ¿no? Y qué interesante que nos pueda quedar eso. Dos puntos de esta segunda parte. Dios nos conoce y sabe nuestros límites, sabe hasta dónde nos puede probar. Y si Dios nos está probando en algo hoy, sabe que podemos salir de ahí. Y en segundo lugar, hay esperanza para los gentiles, nos acabamos de dar cuenta, nosotros, todos somos gentiles, hay esperanza y de hecho Dios ya nos dio la salvación a nosotros. Quisiera que leamos un versículo. Lucas 2:25, fíjense, lo buscamos rápido. Lucas 2:25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, versículo 27, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó de sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Otra rendija más, donde se puede empezar a ver la revelación de Dios, de que Dios vino a salvar a todo el mundo. Otras versiones no dice a los gentiles, dice a las naciones o a todas las naciones. Es lo mismo, quiere decir que no solamente vino a buscar al pueblo judío, Dios vino a buscarnos a todos, hermanos. Qué lindo esto. Y esto que acabamos de leer de Simeón fue en los primeros meses, si no fue al año de Jesús, ¿no? Y más adelante, ya él entra en su ministerio, 30 y pico que sería que tiene, para Marcos capítulo 7, otra vez se ve una rendija de luz, una dispensación más dispensa un poco más la revelación de Dios y dice, miren, la salvación es para todos, no solo para los judíos, ¿no? Volvemos a Marcos 7. Que nos quede entonces de este segundo punto, que la salvación, la esperanza es para todos. De hecho, en Isaías, el 42:6 no lo leo, pero ya estaba profetizado que la salvación era para todas las naciones. ¿Eh? Qué interesante. Y bueno, vamos a la tercera parte, al revés, digamos, a la primer parte del capítulo. ¿Eh? El último punto que vamos a ver, que es el más largo en el que me quiero detener más tiempo. Vamos a leer capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús, fariseos y algunos de los escribas, dos grupos muy importantes de la sociedad judía, que habían venido de Jerusalén, gente muy preparada, muy estudiada del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que se conocía hasta ahora, la ley y los profetas, los cuales viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿No lavadas? ¿Hasta qué punto? No lavadas toda la cantidad de veces que ellos querían, hasta los codos, dicen los comentaristas,
que ellos querían que se laven, ¿no? No es que los discípulos fueran a comer con las manos sucias, ¿no? No era la cantidad de veces que había que lavarse según los judíos. Esto dicen los comentaristas, los que capaz han estudiado mucho más de usos y costumbres de los judíos, ¿no? Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ya ni siquiera menciona la ley, dice tradición de los ancianos, de hombres. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Muchas veces. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Ya esto es la ley exacerbada, a niveles que la ley no decía, ¿no? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Esto ya, ¿no? Después podríamos leer la ley. Pero pareciera ser que ya están agregando muchos condimentos que no existían, ¿no? Ya están dándole como muchas repeticiones, demasiadas cosas que no aparecen en la ley. Y se convirtió en una tradición, al punto que era la tradición de los ancianos. Le preguntaron, pues, versículo 5, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos, ¿no? Fíjense el descaro, ¿no? ¿Por qué tus discípulos andan conforme a la tradición? Perdón. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya no ley, mandamiento de hombres. La ley es de Dios. El mandamiento acá dice que es de hombres, ¿sí? Reglas que impusieron los hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, esto era una parte de lo mucho que venían haciendo que estaba mal. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, y ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Les está mostrando un mandamiento exacerbado, mal utilizado, en contra de Jesús mismo, y él les va a mostrar un mandamiento mucho más importante que ellos no estaban cumpliendo. Miren lo que dice. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esto es la ley. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué quiere decir? Les explico. Corbán quiere decir dado o dedicado. Un judío que tenía a sus padres en necesidad, con hambre, con necesidad de que se los cuide, que ya eran grandes, que ya capaz no trabajaban, el negocio se lo pasaron a los hijos. Ese hijo tenía que cuidar al padre. Pero si él decía, simplemente dicen los comentaristas, si ellos decían este voto, es decir, corbán o es corbán, daban a entender que todo su dinero lo estaban utilizando para, por ejemplo, ofrendar. Entonces se liberaban de la responsabilidad de cuidar a los padres. Muy interesante, muy interesante. Fíjense cómo llegó la ley a desdibujarse al punto que la persona decía, es corbán. Entonces dicen los comentaristas, si un judío quería cuidar su negocio y reinvertir su dinero y no dárselo a los padres porque estaban en la miseria y nadie los estaba ayudando, él puede decir, es corbán. Porque lo interesante de esto, de decir es corbán, es que nadie se fijaba si al fin y al cabo llegaba una ofrenda de parte de él. Esa parte no interesaba. Lo importante es que él hiciera el voto. Bueno, nos estamos olvidando que Dios sí nos está observando. Más allá de si los fariseos se dieron cuenta o no, Dios nos está observando. Y la persona que le mintió descaradamente a sus propios padres por mantener un negocio que capaz, por dar una opinión, ¿no? Que capaz sus propios padres lo iniciaron y ellos lo están siguiendo, se olvidan de los padres y se empiezan a fijar solo en el dinero. Qué triste, hermano. Y los fariseos, a sabiendas de esto, Jesús les dice,
Pero vosotros decís, basta que un hombre es corbán, versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Eh? Pérdida de responsabilidad total. Listo, es corbán, no hay problema. Que los padres se arreglen. Invalidando, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tristísimo. Esto era una de varias cosas que hacían. Tergiversar la cultura para beneficio de otras personas, menos para la gloria de Dios. ¿No? Qué triste, qué triste. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Viene algo nuevo. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Muy interesante. Se corta esta línea de restricción alimenticia, porque les dice, lisa y llanamente, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Así que cerdo, mariscos y otras restricciones tal vez que capaz habían, parecería ser que ya no son problema, al menos desde ese momento. Eh, si alguno, perdón. Eh, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. No lo explicamos ahora porque más adelante lo vuelve a decir. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Se ve que los discípulos no habían entendido mucho esta parte de lo que entra, lo que sale. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿Qué está haciendo? Está haciendo la distinción entre sistemas. El sistema digestivo está muy lejos de un sistema espiritual nuestro. A lo sumo, ¿qué quiere decir? No es que nada nos va a comer mal, nos va a caer mal, ¿no? Si comemos algo muy pesado, sí, nos va a caer mal. Pero nada tiene que ver con el espíritu, ¿sí? Lo que entra en el cuerpo, dice, luego sale a la letrina. Nada tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestro espíritu. ¿Qué es lo que dice que contamina el espíritu? Lo que sale del hombre. Y ahora lo va a enumerar. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. ¿Ven? Ahí queda establecido un nuevo régimen de alimenticio. Todo lo que Dios permite que comamos, lo podemos comer tranquilos. ¿Eh? De hecho, ayer creo que comimos cerdo. Se puede comer el cerdo, hermanos. Se puede comer el cerdo. Pero decía, versículo 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y no está hablando de nada físico, ¿no? No está hablando del sistema digestivo, está hablando de nuestro pensamiento. Porque dentro del corazón de los hombres salen, versículo 21, malos pensamientos. Adulterios, todo arranca acá, ¿no? En nuestra cabeza. Adulterio, fornicación, homicidio, hurto, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y ahí terminamos de leer el capítulo 7. Qué interesante este último punto que era, bueno, el primero, ¿no? Lo hicimos al revés. Cuando la ley deja de cumplir su real función. Vimos dos puntos de este primer inciso. Fin de restricciones alimenticias, ¿no? Si alguna vez tenemos alguna duda, ahí está. Y además, explicaciones acerca de lo que sale. Estuve buscando algunos comentarios, ¿no? Y dicen algunos comentaristas como McDonald, como Matthew Henry, más que nada William McDonald, tenemos que contrastar lo que escucho por la palabra de Dios, que vendría a ser obedecer lo que es de Dios, y rechazar lo que es de hombres. ¿Por qué? Por todo esto que viene diciendo. En primer lugar, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Estaban dando explicaciones de algo que en realidad era una tergiversación total del plan de Dios, de la ley de Dios. Ellos empezaron a poner sus condimentos humanos que cambiaban el objetivo que tenía la ley, ¿sí? Y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy, ¿no? Eso fue en ese momento, ¿sí? Primer siglo, lo podemos aplicar hoy a nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué de nosotros? Cuando escuchamos, miren, tenemos mensajes que podemos escuchar por YouTube, los mismos de nuestra congregación. ¿Algún comentario que nos haga algún hermano de otra congregación o de otra iglesia, ¿no? De alguna iglesia totalmente distinta? Nosotros todas las cosas las podemos
absorber y reflexionar. Pero tenemos que obedecer lo que dice Dios y rechazar lo que en realidad es pensamiento de hombre. De hecho, McDonald's entra mucho más adentro. Y miren, se los digo casi, casi textual. Saqué algunas partes para que sea más chico. Un hombre puede enseñar y predicar un claro mensaje, escriturario, ¿no? Con versículos, todo, y conseguir una amplia aceptación. Esto dice William McDonald. Luego, agregar alguna enseñanza humana y los seguidores lo seguirán ciegamente, aun cuando se diluye el claro sentido de la palabra de Dios. Muchas veces va a pasar que vamos a encontrar un mensaje o alguien nos va a decir algo y es muy escritural, es muy cierto, pero hay veces en las que tal vez entren algunas cosas que ya son opiniones humanas. Qué bueno que nosotros, como cristianos, cada vez podamos afilar más el lápiz y poder darnos cuenta hasta qué punto es palabra de Dios y hasta qué punto ya es una opinión humana, ¿no? Y esto es muy peligroso, por ejemplo, con los videos que hay en YouTube. Hay muchas personas leyendo versículos, diciendo muchísimas cosas, pero redundan en conclusiones que no son ciertas y que no son bíblicas, ¿no? Muchas veces uno busca algún tema o algo y quiere saber qué de ese tema y capaz no se trató, no sé, en nuestra congregación. Y lo busca en YouTube, por ejemplo. Y hay veces que las cosas están mal, en realidad están mal. Que nosotros podamos cada vez ser más sensibles a qué dice Dios y darnos cuenta y decir, ah, hasta acá, ya esto que dijo está mal. Y que para nosotros, para el diario vivir, que siempre podamos tener esa forma de ser. Y esto no es nada nuevo. Ya en el siglo I Jesús tuvo que marcarlo. Personas que sabían muchísimo de la palabra de Dios hacían mal uso. Leamos un versículo para terminar. Hechos 17:11. Miren lo que dice. Si lo podemos buscar todo. 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Que podamos hacer así iguales. Qué bueno que puedan haber muchas instancias en las que podamos escuchar de la palabra de Dios, pero qué bueno también que no nos quedemos solamente con algún pensamiento que se haya dicho, sino decir, yo a conciencia voy a estudiar este tema y ver si lo que dijeron en el mensaje es exactamente lo que Dios quiere decir. No porque esté capaz mal lo que haya dicho la persona, sino por un trabajo propio, interno, decir, voy a ver qué dijo, voy a volver a leerlo y ver, ¿esto es así o no es así? ¿Estoy convencido o no estoy convencido? Y en todo caso, bueno, nos veremos en la congregación y nos haremos preguntas entre nosotros y que el Señor nos ayude, a través de la comunión que tenemos, de poder resolver si hay alguna cosa en la que tengamos alguna opinión distinta, ¿no? Pero qué bueno que nosotros podamos ser así, como estos hermanos que decían, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que bueno, hermanos, este capítulo tenía muchas cosas. Creo que de lo más importante fue esto primero. Y bueno, recordar, se expande el ministerio de Jesús, capítulo 7. El mensaje de salvación es para todos. Y mucho cuidado cuando las palabras, la palabra de Dios, deja de tener el verdadero significado que Dios le puso a esas palabras, ¿no? Que el Señor nos bendiga y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios.